La recámara ardiente, leyenda de Berry. A fuerza de recorrer los campos para obtener algún alimento, el hijo de la Marieta estaba más prieto y seco que un saltamontes negro. También porque había sido el fruto de un gitano que había pasado por esos lugares y que lo había colocado en el vientre de su madre antes de irse lejos. De ese padre desconocido nació un niño a quien llamaron Sauteriot por su apariencia. También tenía un carácter salvaje y orgulloso, así como un par de ojos más profundos que la noche. Por el contrario, su hermana era rubia, sonrosada y platicadora, respondía al nombre dulce de Eglantina, y todavía tomaba leche del pecho de su madre. La Marieta tenía muchos problemas para educar a sus hijos, pues era muy pobre. Como alimento para su hijo tenía casi siempre uvas aplastadas. Para su hija, solo un seno adelgazado por el hambre. Un día, cuando estaba proporcionando estos pobres alimentos, oyó al gritador público, quien con su tambor hizo que aguzara el oído. Escuchen, buenas personas, el señor de Braus-Sancerre ofrece una bolsa de piezas de oro a quien se atreva a pasar la noche en la recámara ardiente, en su castillo de Brou. Solo tienen que informárselo. Todos sabían que esta recámara estaba hechizada de la forma más terrible. A partir de la medianoche se escuchaban los alaridos de una mujer. Y esto sucedía desde hacía muchos siglos, desde que la condenada Magdalena había sido torturada allí por los verdugos de la Inquisición. Incómodo por el escándalo que molestaba su sueño, el dueño del lugar había consultado a astrólogos, exorcistas y magos, y todos le habían explicado lo mismo. El alma de Magdalena no encontrará el descanso, hasta que desde la medianoche hasta el amanecer alguien la acompañe en su suplicio. Esto era mucho más fácil de decir que de hacer, porque nunca nadie se había atrevido a empujar la puerta de la recámara ardiente después de terminar el día. El señor de Braus-Sancerre, y con mucha más razón sus gentes, ignoraban todo lo que acontecía en esa recámara, y como nadie tenía el menor deseo de enterarse, todo ello les parecía espantoso. Sin embargo, como la paz nocturna tenía ese precio, el señor lanzó el llamado que ya sabemos. Numerosos paisanos, alentados por la recompensa, se propusieron realizar la hazaña, seguros de que los fantasmas no los espantaban. Uno de ellos, un leñador llamado Thérouanne, decía haber dado muerte a 3 lobos y haber hecho huir a otros 3 cuando atravesaba el bosque de Malpertuis. Un hombre como este no tenía miedo de un espectro de mujer, aunque lo hiciera preso de los peores tormentos. Le creyeron. En el crepúsculo, el hombre se instaló en la recámara ardiente y salió totalmente loco antes de que las estrellas nocturnas se apagaran en el cielo. También las otras tentativas fracasaron. Miles de personas temerarias perdieron su espíritu en el intento. El señor de Braus-Sancerre estaba desesperado por encontrar descanso, cuando una mañana el saltamontes se presentó ante su puerta. Tenía aproximadamente 12 años, pero parecía de mucho menos, ya que las privaciones por las que había pasado en su corta existencia le habían convertido en un enclenque. «Estoy aquí contra la voluntad de mi madre», declaró el valiente chiquillo, «pero mi hermanita acaba de enfermarse y necesitamos dinero, que no tenemos para pagar las medicinas. Si yo no lo gano, seguro que morirá». El señor era un hombre valiente y no le gustaba lo más mínimo abusar de un niño, aunque fuera para lograr su propia comodidad. Con el objetivo de desanimar al pequeño, comenzó por burlarse de él. «Eres muy temerario, pequeño harapiento y merodeador. ¿Piensas que vas a tener éxito cuando no eres más grande ni más grueso que un saltamontes en esta aventura en la que los hombres maduros han fracasado? Si no tengo éxito, por lo menos tendré la tranquilidad de haberlo intentado», prosiguió el saltamontes. «En este asunto nada tiene que ver la edad o el tamaño. ¿Y no te dan miedo las consecuencias?» «La muerte de mi hermana me da mucho más miedo». En resumen, el niño con ojos de noche no quiso desistir. Apoyado en sus argumentos, insistió tanto que terminó por lograr éxito en su causa. Cuando terminó el día, y armado solo con su valentía, se introdujo en la recámara ardiente.
Al verlo tan joven y tan frágil, los sirvientes se lamentaban y le rogaban a Dios, a sus ángeles guardianes y a sus santos patrones que lo ayudaran en esa prueba tan difícil. El señor de Brusancer ordenó que se oficiara una misa en su honor y que el capellán leyera en voz alta la oración de quienes estaban en agonía. En la hora precisa, los gritos se volvieron a escuchar. No había pasado ni 30 minutos, cuando vieron al saltamontes vagando por los corredores. Había perdido la capacidad de emitir palabras, y sus ojos estaban desorbitados por el terror. Jamás pudo volver a cerrarlos, ni para dormir. En ese terrible estado se lo devolvieron a su madre, en la que se adivinaba la desesperanza. Tocado por la piedad y la lástima, el señor de Brusancer envió a sus médicos a que revisaran a la pequeña Eglantina y le dio a la Marieta una renta de 6 céntimos para que pudiera comprar comida para sus hijos. Pasaron 15 años. Eglantina se convirtió en una jovencita cuyos méritos eran alabados por todos, porque no solo el cielo la había premiado con un talle tan elegante, sino que además era buena persona. Siempre contenta y servicial, sembraba la felicidad por doquier, y nadie acudía en vano a la bondad de su corazón. En cuanto a su hermano mayor, ella lo amaba con ternura, a pesar de que se había quedado mudo y de que sus enormes ojos permanecían abiertos, tanto en el día como durante la noche. «¿Qué es lo que viste, querido saltamontes?», le preguntaba a su hermana, sin cesar. «¿Qué es lo que hay en esa recámara ardiente que sea tan terrible como para que no puedas repetir?». Pero el saltamontes no respondía nunca, y Eglantina tenía que conformarse con suposiciones. Ahora bien, estas suposiciones envenenaban su vida. Mientras más crecía, más preocupada se sentía. Con frecuencia, cuando caía la noche, Eglantina salía de su habitación sin hacer ruido y corría hasta las orillas del castillo para escuchar los gritos de la condesa Magdalena, y ella permanecía allí en la sombra, temblorosa y con fiebre, en un intento por adivinar lo que sucedía allá arriba. En esos momentos de intensa emoción, rogaba con toda su alma a la Santa Virgen que esos suplicios disminuyeran la aflicción de quien sufría detrás de esas paredes, y detuviera la mano de sus verdugos, pues tales artimañas son como escupir al cielo, y quienes las cometen son grandes pecadores. Después, Eglantina pensaba en su hermano, marcado para siempre en su espíritu y en su carne, por lo que lloraba con amargura. Cuando Eglantina cumplió 16 años, la edad de la razón de las niñas, tomó una decisión. «Yo sabré», se dijo, «y quizá entonces, al conocer los orígenes de su mal, pueda hacer que mi saltamontes sane por fin». Entonces se presentó ante el señor de Brusancer y le pidió que le permitiera entrar a la recámara maldita, pero el hombre, impactado por su belleza, rechazó la idea de inmediato. «Si te falta el dinero te lo daré», declaró el señor de Brusancer. «No es la necesidad de dinero lo que me motiva», respondió Eglantina, «sino el amor que siento por mi hermano. He pensado que al ver a quien lo ha impresionado tanto, lo comprenderé mejor y podré ayudarle». Fue en vano todo lo que intentó el señor de Brusancer para disuadirla, pues le pidió que tuviera cuidado, y le suplicó que renunciara a su proyecto, pero nada pudo quebrantar la decisión de la jovencita. Ella era de esas personas con un alma muy bien templada, a quien nadie podía disuadir de lo que creía su deber, aunque fuera un príncipe arrodillado ante ella. Desesperado y con el corazón pesado por la pena, el señor de Brusancer la dejó entrar, cierto de condenar a esta adorable criatura a la más trágica de las suertes. Sonó la medianoche, y entonces por la ocasión número 10.000, la condesa apareció en la recámara maldita, amarrada a un caballete. Mientras un verdugo con ropajes color púrpura avanzaba hacia ella, armado con terribles tenazas, salía otro con un hierro rojo del brasero. Los alaridos subían de volumen, mientras un olor a carne chamuscada inundaba la habitación. Pero Eglantina no sintió miedo. En el fondo de su corazón había una enorme compasión por la que se retorcía de dolor ante sus ojos. Más que huir, como hicieron todos los que habían entrado en esa habitación maldita, se lanzó a los pies de los torturadores y les imploró piedad. Y su forma de hablar era tan conmovedora, tan sincera, que aunque fueran fantasmas, se dejaron impactar por sus palabras.
Sus manos se hicieron menos pesadas, sus instrumentos menos agresivos. Entonces Eglantina se inclinó hacia la pobre mujer, y cubrió con sus lágrimas sus heridas, besó sus llagas, y la compadeció tan profundamente que la desgraciada se sintió aliviada. Poco a poco sus gritos bajaron de intensidad, y después hizo un silencio lleno de sollozos. Y en ese silencio, las personas que habitaban en el castillo, reunidas en el pasillo, pues nadie dormía, y el señor de Brusancer menos que nadie, escucharon de repente una voz muy suave que cantaba. Era Eglantina, quien arrullaba a la condesa para tranquilizarla de sus sufrimientos. A partir de ese día ya no se escucharon los gritos de Magdalena, quien ya había llegado al lugar que le correspondía en el paraíso. El señor de Brusancer, que era viudo, se casó con Eglantina, de quien se enamoró como loco desde el primer instante, y le dio muchos hijos. El saltamontes no se recuperó, pero su minusvalía hizo que fuera apto para que lo contrataran como vigilante nocturno en las murallas del castillo. En cuanto a la Marieta, terminó sus felices días mimadas por su yerno, sus hijos y sus nietos.